Tengo 72 años, y hoy descubrí que nunca posí nada. Eso fue hace 3 días. Aún estoy procesándolo, aunque procesando es una palabra demasiado amable para lo que estoy viviendo. Es más como estar bajo el agua, viendo todo distorsionado desde abajo, incapaz de llegar a la superficie para respirar. La casa donde he vivido los últimos 45 años no es mía. Nunca lo fue. Mi hijo me lo dijo una tarde cualquiera, después de que su abogado me llamara. Estábamos sentados en la cocina, en esa mesa de madera que mi marido traía a casa cuando Martín tenía 6 años. La misma mesa donde les enseñé a mis hijos a comer con cuchara, donde Carlota hizo sus tareas de primaria, donde mi esposo y yo tomábamos café cada mañana antes de que él saliera al trabajo. Mamá, dijo Martín, y su voz sonaba extraña. Cansada. Como si llevara años preparándose para esta frase. Necesito hablarte de la casa. Yo estaba cortando pan. Recuerdo eso con claridad absurda. Las manos me temblaban un poco, tengo un ligero temblor ahora, algo que mi médico dice es normal a mi edad, y el cuchillo casi se me cae. ¿Qué pasa con la casa? Papá la compró a su nombre. Después, cuando ustedes se casaron, él nunca la puso a nombre de ambos. ¿Y cuando murió? Martín respiró profundo. Bueno, la casa pasó a ser legalmente mía. A mí y a Carlota, en realidad. Porque así estaba en el testamento. Solté el cuchillo. Simplemente lo solté, y cayó al suelo con un sonido metálico que aún oigo en mis pesadillas. ¿Qué estás diciendo? Que técnicamente, tú has estado viviendo en una casa que es de tu hijo. Que has estado pagando servicios, haciendo arreglos, limpiando, cuidando de algo que nunca fue tuyo en los papeles. Esas fueron sus palabras. Claras. Sin emoción. Como si fuera leyendo un contrato. Pero lo que yo oía era otra cosa. Oía a mi hijo diciéndome que 45 años de mi vida estaban construidos sobre una mentira. Oía el eco de todas las discusiones que tuve con mi marido sobre los pagos de la casa, sobre cuándo seríamos dueños completamente, sobre si algún día podríamos viajar sin preocuparnos porque la casa estaba asegurada. Oía a mi marido diciéndome que todo estaba bien, que no me preocupara, que él se encargaba de los papeles. Y lo peor, oía el silencio de mis hijos todos estos años. El silencio de Martín y Carlota, que sabían la verdad y no me la dijeron. La historia de esa casa comienza hace casi medio siglo, cuando mi marido, Rafael, aunque todos lo llamaban Rafa, decidió que necesitábamos una casa propia. En aquella época, yo tenía 26 años. Acabamos de casarnos hacía poco más de un año. Yo trabajaba como secretaria en un consultorio dental, y Rafa era vendedor de seguros. No éramos ricos, pero teníamos esperanza. Esa ilusión de que el trabajo y la dedicación nos llevarían a tener lo que querían todas las familias de nuestra clase, una casa con jardín, hijos sanos, una vida predecible. Recuerdo el día que vimos la propiedad por primera vez. Era una casa de 2 pisos en un barrio que entonces estaba en expansión. Las calles eran anchas, polvorientas, sin los árboles grandes que tiene ahora. Había un pequeño jardín delantero con un rosal silvestre que crecía sin que nadie lo cuidara. Este es el lugar, dijo Rafa, tomándome de la mano. Aquí vamos a construir nuestra vida. Entré a la casa, y sentí algo que ahora, décadas después, me parece casi ingenuo. Sentí que llegaba a casa. Que todo lo que había estado buscando, todo lo que se suponía que debía ser mi vida, estaba en esas paredes blancas y descuidadas, en esos pisos de baldosa gastada, en esa cocina pequeña donde imaginé preparando comidas para mi familia. Rafa negoció con el dueño. Pasaron semanas. Yo revisaba constantemente con Rafa si todo estaba bien, si podríamos permitirnos los pagos, si no nos arruinaríamos. Él siempre sonreía y me besaba en la frente. Confía en mí, Lucía. Ya lo verás. Esta casa va a ser nuestra. De ambos. Recuerdo ese de ambos. Recuerdo cómo sonaba como una promesa. Como un contrato no escrito entre 2 personas que creían que compartirían sus vidas completamente. Sin secretos. Sin sorpresas.
sin documentos notariados que les darían a otros la propiedad de sus sueños. Martín nació un año después. Luego Carlota, 3 años más tarde. La casa se llenó de vida. De gritos de bebé a las 3 de la mañana, de carritos de juguete en la sala, de dibujos pegados en la nevera. Pasaba días completos en esa casa. Aprendí cada rincón, cada gotera en las lluvias de octubre, cada crujido del piso de madera en la sala que significaba que alguien subía las escaleras. Mi marido y yo teníamos nuestros ritmos. Las mañanas eran suyas. Se levantaba temprano, se iba a trabajar, volvía cansado. Las tardes eran mías, con los niños corriendo alrededor, con las tareas del hogar, con la radio en la cocina. Los domingos eran nuestros. Hacíamos asados en el jardín trasero. Rafa cortaba el pasto, yo preparaba ensaladas. Los niños jugaban en el césped mientras nosotros tomábamos vino tinto y hablábamos sobre cosas que ahora ni recuerdo. Fue una vida normal. Feliz, creo. Al menos, en ese entonces creía que era lo que significaba ser feliz. Rafa murió cuando tenía 63 años. Un infarto. Fue rápido. Él se fue al trabajo una mañana de primavera, como cualquier otro día, y no volvió. Su secretaria tuvo que llamarme al consultorio dental donde yo seguía trabajando. Después de que los niños crecieron, volví al trabajo, necesitaba sentir que hacía algo más que limpiar y esperar. Recuerdo que estaba en la sala de espera, entre las revistas viejas y los anuncios sobre blanqueamiento dental, cuando me dijeron que mi marido estaba muerto. El mundo se detuvo. Luego empezó de nuevo, pero diferente. Más lentamente. En blanco y negro. Los trámites fueron un caos. Martín, que ya estaba casado y vivía en otro departamento, vino y empezó a revisar los papeles de Rafa. Carlota, que aún vivía conmigo, solo se sentaba en su cuarto con la puerta cerrada. Yo, por alguna razón, me dediqué a limpiar. Limpié cada rincón de esa casa como si, a través de la limpieza obsesiva, pudiera borrar la ausencia de Rafa. Martín encontró la documentación. Lo recuerdo porque me lo contó de una manera muy casual, como si fuera información trivial. Mamá, la casa está a nombre de papá. Cuando Zefainela hice el testamento, va a ser mía. Y de Carlota, aunque ella está casada ahora. ¿A nombre de papá?, pregunté. ¿No está a mi nombre también? No. Papá la compró antes de casarse contigo. Nunca la puso a nombre de ambos. Yo estaba en la cocina, otra vez. Parece que todas mis revelaciones acontecen en la cocina. Recuerdo que pensé, qué raro. Rafa nunca me lo dijo. Pero también pensé, bueno, es lo mismo, ¿no? Si él es mi marido y la casa es de él, entonces es de los dos. No cuestioné más. Estaba demasiado ocupada llorando la muerte de mi esposo para preocuparme por papeles legales. Después, la vida continuó. Martín, como abogado que era, se encargó de todo. Me explicó que no tenía que preocuparme, que mientras viviera en esa casa, era mía en la práctica. Que la ley me protegía como viuda, que nadie podría sacarme. Que los papeles eran solo tecnicismos. Pasaron años. Décadas. Martín se divorció de su primera esposa y se casó de nuevo. Tuvo 2 hijos con la segunda esposa. Carlota se mudó al extranjero con su familia. La casa se convirtió en mi universo. Reducido. Cada vez más pequeño. Las habitaciones donde los niños jugaban se quedaron vacías. El cuarto de Martín, sin cambios, como si aún fuera a volver algún día de la escuela. El cuarto de Carlota, donde ella pegó pósters de bandas de rock que ya nadie escucha. Trabajé hasta los 65 años. Luego me jubilé. Mi pensión era modesta, pero suficiente. Rafa había dejado un poco de dinero, que he ido administrando cuidadosamente. He pagado todos los servicios de la casa, agua, luz, gas, impuestos a la propiedad. He hecho reparaciones. He pintado paredes. He cambiado pisos. He invertido mi vida en mantener esa casa, en preservar ese espacio que era todo lo que me quedaba. Los últimos años han sido tranquilos. Silenciosos.
Tomo café en la cocina cada mañana, viendo el jardín que ahora es un desorden de plantas que crecen sin propósito. Leo libros que tomo de la biblioteca. Veo televisión. Duermo bien, generalmente. He aprendido a vivir con la ausencia. Y todo ese tiempo, la casa no era mía. Cuando Martín me lo dijo esa tarde, algo dentro de mí se rompió de una manera que los años no habían logrado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Mi voz sonaba como la de otra persona. Fría. Distante. ¿Por qué? Porque supuse que lo sabías. Que papá te lo había explicado. Tu padre nunca me explicó nada. Y tú tampoco. Martín se pasó las manos por la cara. Tiene la misma manía que tenía Rafa. Me preguntó si era genético, ese gesto de frustración, o si es solo algo que aprendemos de nuestros padres sin darnos cuenta. Mamá, esto no cambia nada. Tú puedes seguir viviendo aquí. Yo no quiero vender la casa. Es parte de mi herencia, pero... ¿Pero qué? Pero tengo que agradecerte que me dejes vivir en un lugar donde he pasado 45 años. ¿Dónde crié a mis hijos? ¿Dónde construí mi vida? No es así. Entonces, ¿cómo es? Levanté la voz. Raramente levanto la voz. Soy una mujer que ha aprendido a estar tranquila, a no hacer olas. Pero en ese momento, algo antiguo y furioso salió de mí. Explícame cómo debería sentirme. Mi marido me prometió una casa. Yo pasé 45 años aquí, creyendo que era mía. Cuidando cada rincón. Pagando cada factura. Y ahora descubro que nunca me perteneciste. Que pertenezco a mi hijo. Que he estado viviendo aquí por su generosidad. Mamá, por favor. ¿Y Carlota? ¿Ella también lo sabía? Silencio. Ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Porque en ese silencio, entendí que ambos mis hijos habían guardado ese secreto. Que habían dejado que yo viviera en la ignorancia, creyendo que tenía derecho a algo que nunca fue mío. Han pasado 3 días. No he visto a Martín desde esa conversación. Llamó una vez, dejó un mensaje en el contestador, pero no lo escuché. Simplemente borré el mensaje sin oírlo. No sabía que podría decirme que arreglara esto. Carlota me escribió un email. Un email. Mi hija, a quien crié, a quien cambié pañales, a quien ayudé con las tareas escolares, a quien abraza cuando se iba al extranjero, me escribió un email explicándome que no sabía cómo contarme. Que pensaba que yo lo sabía. Que no quería herir mis sentimientos. No le respondí. Ahora, estoy sentada en la sala de mi casa, o de la casa de Martín, como ahora sé que es, y estoy mirando el espacio a mi alrededor. Las paredes que pinté. Los muebles que compramos juntos, Rafa y yo. Las fotografías de los niños en cada edad, en cada momento importante. El sofá desgastado donde pasé innumerables noches esperando que Rafa volviera del trabajo. Los cuadros que coleccioné durante años. Nada de esto es mío. He estado viviendo en una casa de muñecas todo este tiempo. Un lugar bonito, bien decorado, pero fundamentalmente no mío. Como un museo de mi propia vida, donde soy permitida para vivir, pero sin derecho a reclamo real. ¿Qué significa eso? ¿Quién soy yo si no soy dueña de nada? He pasado mi vida entera con la ilusión de la propiedad, de la posesión, de tener un lugar en este mundo que era mío sin cuestionamientos. He trabajado para esto. He sacrificado cosas por esto. Y resulta que todo fue un error de comunicación, una mentira silenciosa que mi marido no se molestó en corregir, que mis hijos no se molestaron en revelar. Pensé en esas cosas hoy mientras tomaba café sola en la cocina. Mi taza usual. La cerámica azul que Carlota me regaló hace años. Incluso eso, ahora me pregunto, ¿es realmente mío? ¿O solo me lo permitieron mientras nadie lo reclamaba? Llamé a mi abogado ayer. No porque creyera que pudiera hacer algo, sé que legalmente no tengo posición. He estado aquí todo este tiempo sin derechos formales. Simplemente llamé porque necesitaba que alguien me dijera qué estaba pasando, porque mi vida se sentía tan frágil de repente. El abogado fue amable, pero las noticias no fueron buenas.
Explicó que hay algo llamado derechos de posesión, que después de vivir en un lugar durante décadas, tal vez tengo algunos derechos. Pero serían costosos de litigar, y probablemente Martín aceptaría un arreglo. Tal vez podría formalizar mi derecho a vivir aquí de por vida. O tal vez, si quisiera, podríamos negociar algo diferente. ¿Diferente como qué?, pregunté. Bueno, ella podría querer comprarte el derecho a vivir aquí. O podrían hacer una donación formal. Hay varias opciones. ¿Donación? Casi me río. ¿Mi hijo me doné ahí a la casa donde he vivido 45 años? El abogado tosió incómodamente. Legalmente, esa sería una forma de formalizar su situación. Colgué después de eso. No quiero su donación. No quiero que me deje vivir en la casa que creo que debería ser mía. No quiero litigar con mi hijo para asegurar lo que ya perdí hace mucho tiempo. No quiero ninguno de sus gestos amables para reparar décadas de silencio. Lo que quiero es imposible. Quiero que Rafa haya sido honesto conmigo. Quiero que mis hijos me hubieran contado la verdad. Quiero que esta casa fuera realmente mía, o al menos que me hubieran permitido creerlo sin reservas durante los últimos 45 años. Pero los deseos no cambian la realidad. He estado revisando fotografías antiguas. Encontré un álbum de cuando compramos la casa. Rafa está allí, sonriendo, señalando la puerta principal. Yo estoy a su lado, con un vestido color salmón que no recuerdo haber tenido. Estamos jóvenes. Sonrientes. Convencidos de que esto era el comienzo de algo importante. ¿Hay una foto de nosotros con Martín de bebé? Rafa levanta al niño, mostrándole la casa. Mira, hijo, esta es tu casa. Este es tu hogar. Eso es lo que dice el pie de foto. Letra de Rafa. Esta es tu casa. No dice, nuestra. Dice, tú. Cuando empecé a no pertenecer a mi propia vida, pienso en todos los momentos que viví aquí. Las primeras palabras de mis hijos. El primer paso de Carlota en la sala. La Navidad que Martín construyó un castillo de legos que cubrió toda la mesa de comedor. Las tardes de lluvia donde todos nos acurrucábamos en el sofá viendo películas. El día que Rafa vino del trabajo y me dijo que me amaba, en la cocina, sin razón aparente. ¿Todos esos momentos pertenecen a esta casa o a Martín? ¿O simplemente me pertenecen a mí, sin importar de quién sea el título de propiedad? He estado aquí durante 45 años. He invertido mi vida, mi cuerpo, mi alma, en este lugar. He limpiado estas paredes, he plantado flores en este jardín, he cocinado en esta cocina, he amado y sufrido dentro de estas habitaciones. ¿No eso me hace dueña de algo? Anoche, no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo que Rafa y yo pintamos juntos un fin de semana. No teníamos dinero para contratar a alguien, así que lo hicimos nosotros. Él se subió a la escalera, riendo cuando la pintura le goteaba en la cara. Yo estaba abajo, pasándole el rodillo, diciéndole que tuviera cuidado, que se caería. Estoy bien, decía. Tengo a alguien que me atrape si caigo. Y yo creí eso. Creí que siempre lo atraparía. Que estaría aquí para él. Que él estaría aquí para mí. Pero lo único que realmente hizo fue dejarme en una casa que no era mía, con preguntas que nunca podría responder. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Fue un olvido? ¿Una omisión deliberada? Estaba esperando el momento perfecto que nunca llegó, y luego simplemente murió, dejándome aquí, viviendo una mentira. No voy a saberlo nunca. Eso es lo más difícil. No son los papeles, no es el hecho de que técnicamente no sea dueña de la casa. Es esta verdad sobre mi marido, sobre mi vida, que se quedó sin respuesta cuando él murió. Esta mañana, me levanté temprano como siempre. Hice café. Abrí la puerta al jardín. Las rosas que planté hace años están floreciendo. Son amarillas, brillantes, absurdas en su belleza. No las planté esperando que fueran mías. Las planté porque necesitaba algo que creciera, algo que viviera, algo que me necesitara. Martín llamó 3 veces ayer. No contesté ninguna llamada. Carlota me envió otro mensaje. Mamá,
por favor, deja que hablemos. No quería lastimarte. La casa es tuya, realmente, en la forma que importa. Pero eso no es verdad, ¿no? La casa no es mía. Nunca fue mía. Y las cosas que importan, las cosas reales, la honestidad, la confianza, el derecho a saber la verdad sobre tu propia vida, esas ya las perdí. Estoy sentada aquí, en esta cocina que no es mía, bebiendo café en una taza que tal vez tampoco sea mía, mirando el jardín que planté, preguntándome qué sigue ahora. ¿Me voy? Demando que me paguen por todos estos años. Simplemente me quedo, viviendo el mismo día una y otra vez en una casa que nunca fue completamente mía. No sé. Aún no sé. Lo único que sé es que cuando mi marido murió, pensé que lo había perdido todo. Pero descubrí que aún podía respirar. Aún podía levantarme. Aún podía vivir. Ahora, descubriendo que mi hogar nunca fue realmente mío, me doy cuenta de que siempre he sido mejor de lo que creía en sobrevivir a las pérdidas. Tal vez eso sea suficiente. O tal vez sea todo lo que tengo.